Para desarrollar este tema más a fondo, tengo esta noche el gusto de saludar al profesor Miguel Sigala del Centro de Estudios sobre América del Norte del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y al profesor Pablo Sandoval, investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y además miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Departamento de Economía. Buenas noches a ambos, estamos conectados y esa quizás sería la pregunta inicial. ¿Cuáles son las consecuencias de esta imposición de aranceles de Trump en México? No sé, profesor Miguel Sigala, si gusta iniciar usted respondiendo a esta pregunta. Sí, desde luego. Bueno, en realidad todavía creo que está por verse cuáles van a ser las consecuencias de esta medida que amenazó por mucho tiempo implementarla y hoy tuvo efecto, un 25% en los aranceles. Pero también, bueno, hoy mismo el secretario de Estado, el secretario de Comercio, Lutnick, mencionó que quizás se levanten estas medidas en los próximos días. Yo creo, y bueno, desde el punto de vista de la política exterior y de la estrategia que debe seguir México ante América del Norte y ante el mundo, es que sin duda se debe hacer un replanteamiento serio de nuestras relaciones comerciales con el mundo, porque evidentemente siempre hemos tenido una interdependencia profunda con los Estados Unidos, compartimos una región económica. Sin embargo, Trump vino a recordarnos y a dejarnos muy claro que acuerdos como, por ejemplo, el TEMEC, antes NAFTA, y que incluso, bueno, como lo acaban de mencionar en la nota, lo mencionó Luis Miguel González, sectores que parecen muy afianzados en sus relaciones con el exterior, pues ahora resultan muy vulnerables, ¿no? Esto no Exacto. quiere decir que tengamos que retraernos del comercio internacional, pero creo que sí es un momento de reflexión y de replanteamientos. Así es. En ese sentido, profesor Pablo Sandoval, le preguntaría a usted, ¿así seguirá el amago de Donald Trump siendo utilizado durante los próximos meses o años? Sobre todo considerando que en su libro El negociador, pues él ha dicho que así lo hace, así negocia, golpea y después saca lo que él pretende, ¿no? O obtiene lo que él pretende. Sí, buenas noches. Buenas noches. Considerando la respuesta que al menos ya se ha anunciado en los medios de parte de los gobiernos de los países que se van a ver afectados, principalmente China, Canadá y México, eh, todo parecería indicar que esta política no se puede sostener. La teoría lo explica muy claramente. Lo que estamos, de lo que estamos siendo testigos es del inicio de una guerra comercial. Una guerra comercial no se puede mantener indefinidamente. ¿Por qué? Porque en una guerra comercial no hay ganadores en el largo plazo. Es decir, todos perdemos en el largo plazo. Entonces, a mí me parece que el estilo de gobernar de Donald Trump, que bien lo describe en su libro, es un estilo que le ha funcionado, pero no es lo mismo dirigir una empresa, por muy grande que ser responsable de las riendas de la política de un gobierno tan complejo y tan grande como Estados Unidos. Entonces yo creo que en la medida en que se resienta el impacto que está teniendo esta política agresiva, violenta en materia comercial y económica, en la economía norteamericana, yo creo que se va en algún momento a retratar. Según estimaciones del laboratorio de presupuesto de la Universidad de Yale, el impacto por familia, simplemente la política arancelaria en Estados Unidos será de alrededor de $2,000 anuales. No es cualquier cosa porque además impacta, por supuesto, la capacidad de consumo de las familias, pero también tiene implicaciones sobre variables que son muy sensibles políticamente. El empleo y la inflación. Así es. Bueno, viendo justo este factor, lo que sucede con las familias norteamericanas o estadounidenses y las mexicanas, profesor Miguel Sigala, ¿quién pierde más, los mexicanos o los estadounidenses? Bueno, por definición de la disparidad y la simetría en la relación México-Estados Unidos, pues parecería que México podría perder más con una guerra comercial, evidentemente, porque México exporta
el 80% de su comercio hacia Estados Unidos, cuando Estados Unidos solo importa desde México el 15%. Pero como lo dijo ya Pablo, en realidad no hay ganadores. Como siempre, los que suelen perder más son los estratos socioeconómicos más bajos. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, desde años atrás, durante la administración Biden, se vive una inflación generalizada en varios productos, ¿no? El huevo, además de la gripe aviar, es un ejemplo muy claro de un producto que se ha encarecido hasta 3 veces más a partir de la pandemia y evidentemente le pegan el bolsillo a las clases medias y bajas principalmente, que entonces en realidad es muy difícil saberlo. Evidentemente en los dos países los más vulnerables y los más desfavorecidos son los que pierden más, los que destinan más porcentaje de su ingreso hacia bienes de consumo, pero como países, si me preguntas, pues bueno, tendría que esperarse en realidad a que se vea el impacto de estos aranceles y si continúan, porque dudo mucho que continúen, pero evidentemente México está en una posición más vulnerable que Estados Unidos. Así es. Maestro Pablo Sandoval, ¿nos podría comentar en todo caso, bueno, bajo este escenario, justo ya nos adelantaba algo, pero ¿qué tendría que hacer México? ¿Qué postura tendría que tomar? Sobre todo, se ha dicho mucho que quizás voltear hacia China u otros mercados antes que insistir y rogar a Estados Unidos respecto a pues que no se dé este aumento a los aranceles. Ajá. Muy bien, yo considero, digo, lamento que hayamos tenido en los últimos años gobiernos tan reactivos, Ujú. porque esto ya se veía venir desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, no sé cómo titularle este episodio, reacciones tardías ante alertas tempranas o crónica de una crisis anunciada, pero eh, independientemente del mote que le pongamos a la crisis, yo creo que debemos verlo también como una oportunidad, ¿no? Así es. Una oportunidad en el sentido de que el país tiene que reestructurar sus relaciones comerciales y de inversión. Obviamente que la vulnerabilidad de nuestra economía es directamente proporcional a la dependencia que tenemos de la economía norteamericana, ¿no? Aproximadamente nuestras relaciones de inversión y comerciales con Estados Unidos rondan el 80%. Es demasiado, es demasiado. Entonces, es una oportunidad para fortalecer acuerdos regionales, para acuerdos bilaterales, aprovechar el sinnúmero de acuerdos comerciales que tenemos con las distintas regiones del mundo. Somos el país que más acuerdos comerciales y de inversión tenemos. Cuesta trabajo porque por cuestiones naturales, siendo los vecinos de la economía más importante del mundo, pues suena razonable que tengamos una relación económica tan fuerte. Pero sabiendo cómo actúa el gobierno de Estados Unidos, que más allá de cualquier principio teórico, ético, maneja su política y su economía con un pragmatismo aberrante, ¿sí? Pregona en otros países la libertad de mercado, la democracia liberal, la apertura comercial, el respeto a los derechos humanos, pero no lo hace. Es un uso pragmático. Incluso al margen del Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, siempre tuvimos problemas en algunos sectores, el atún, el aguacate, el acero, el transporte terrestre, aún que estaban los acuerdos establecidos en el TEMEC, nunca se respetaron. Y no hubo, obviamente fue un acuerdo asimétrico con dos economías que tienen un peso económico y político muy distinto, con tres economías, perdón, y era de esperar que este acuerdo se manejara con un sentido pragmático en función de las relaciones de poder. Entonces yo creo que hay que mirar hacia el sur, sobre todo, fortalecer nuestras relaciones con los países del sur, darle contenido a los acuerdos comerciales que tenemos, pero también mirar hacia adentro. Yo creo que los estilos de gobernar deben cambiarse, debemos de tener una visión de largo plazo, hacer una lectura más adecuada de las relaciones que tenemos en función de los perfiles de gobierno que tiene cada país y actuar proactivamente. Creo que eso nos ha hecho falta.
Así es. Profesor Miguel Sigala, en ese sentido, ¿qué papel juega en esto pues esa condicionante que se le ha puesto a México de combatir al fentanilo? Sobre todo hoy que la ONU dice México no solo es productor, sino también consumidor, lo expresó públicamente la Organización de las Naciones Unidas, y la exigencia de Estados Unidos de que se siga combatiendo este tipo de escenarios. Voltear hacia otras economías implicaría dar un paso atrás en ese sentido, en esa batalla contra el fentanilo. Sí. Bueno, varios puntos ahí. A mí me parece que ya quedó muy claro que el problema del fentanilo, aunque evidentemente es un grave problema de salud pública en Estados Unidos y que los cárteles mexicanos tienen una enorme responsabilidad también en su tráfico, en realidad en este momento demuestra ser el epifenómeno de la situación. O sea, creo que como en el caso de Canadá lo demuestra, es la excusa para que Donald Trump avance otro tipo de agenda, en este caso una agenda más proteccionista, neomercantilista, xenófoba, etcétera. Sobre el fentanilo, sobre el problema del crimen organizado, yo retomaría algo que comentó Pablo, que yo lo pensaba incluso esta mañana sobre esto es la crónica de una muerte anunciada, ya se venía anunciando, esto podía suceder. Y en este mismo sentido, algo que se viene gestando también desde hace varios años es no solamente la guerra comercial, sino también las intervenciones militares que ya están en la narrativa, ya están en la mesa, ya están como opción de política. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pablo. Me parece que el gobierno mexicano, a pesar de que creo que la presidenta Sheinbaum hizo bien en ser cauta en este momento, pero en realidad la administración pasada del presidente López Obrador y quizá desde antes, desde Peña Nieto, México no se preocupó por, y bueno, nunca se ha preocupado primero por crear planes estratégicos a largo plazo para medir nuestros riesgos, tanto económicos como estratégicos y militares. Ahora está clarísimo que México tiene que pensar, como lo dijo el doctor Pablo, en crecer al interior. Esto va a ser una especie de, puede ser una destrucción creativa, es decir, va a costar trabajo salir de estos golpes que están viniendo, pero es un momento en que México tiene que rehacerse para defenderse en el futuro, ser más fuerte de futuros shocks, ¿no? Por así decirlo, porque vamos, a mí también me parece evidente por lo que hemos visto en esta noche en el discurso que está entregando en el Congreso Donald Trump, que el trumpismo y el neonativismo no se va a acabar con Donald Trump, no es una ola que va a seguir creciendo en Estados Unidos y creo que en México debemos ser muy inteligentes para reformular y replantear el país en varios sentidos, económico, social, de seguridad, etcétera, etcétera. Maestro Pablo Sandoval, ya terminaría ya con usted prácticamente esta ronda preguntándole, y el peso mexicano ante el dólar, ¿cuál sería el comportamiento? ¿Qué podríamos esperar? ¿Una devaluación como se ha venido cantando por parte de algunos actores, o el peso está fortalecido y soportaría estos momentos con Donald Trump? Obviamente que uno de los efectos más inmediatos va a ser sobre el tipo de cambio, peso dólar, ¿sí? Sí. ¿En qué sentido? Bueno, se va a ver afectado nuestro comercio exterior, se van a reducir las exportaciones, muy probablemente con las medidas que tome nuestro país, también lo que compremos a Estados Unidos se encarezca, se va a afectar el crecimiento económico, el empleo, la inflación seguramente también se va a incrementar, y yo creo que el peso se va a depreciar. ¿Cuánto? No sabemos, y no quisiera yo dar números porque los economistas somos muy malos para hacer pronósticos sobre las variables económicas, ¿no? Pero yo creo que el impacto sí va a ser importante. Ojalá y sea temporal en la medida en que estas restricciones, esta política arancelaria tan violenta empiece a tener efectos en la economía norteamericana y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos se retrate de esta política, porque además hay que decirlo claramente, ¿no? Tienen la mira, digo, ya implementó estas medidas Sí. contra economías como la China, la canadiense y la mexicana, pero tienen la mira también a la India, a la Unión Europea y a otras regiones del mundo. Entonces, esto se puede convertir en un polvorín, literalmente, ¿no? Que Así es. no va a beneficiar a nadie. Muy bien.
Agradezco a ambos esta dinámica, muy rica. El tiempo en televisión pasa demasiado rápido, pero bueno, creo que lo que se ha dicho aquí es muy importante. Muchas gracias a ambos. Buenas noches. Al contrario, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gusto, Muchas Miguel. gracias por la invitación.